Hola, mi nombre es Joel Gómez Treviño, soy abogado especialista en Derecho Informático y Propiedad Intelectual y en esta sesión estaremos tratando el tema de delitos informáticos. En los materiales que ustedes tendrán disponibles habrá mucho más información que tiene que ver con otros tipos de delitos informáticos y con el derecho de la seguridad de información. Por razones obvias no lo podemos tratar de manera exhaustiva en video, pero de todas maneras tendrán su material disponible en internet. Y bien, como lo pueden imaginar, por ahí en internet me encontré esta frase que me gustó muchísimo, que dice: el hacha sirve para cortar cabezas, pero también lo utilizamos para cortar árboles y hacer casas con su madera. Has de aprenderlo y descubrir lo mucho bueno que hay en lo malo y lo malísimo que puede resultar de lo bueno. Es una frase que nos deja mucha claridad sobre el tema de delitos informáticos. Las computadoras están construidas para un fin, el internet está construido para un fin, pero definitivamente el mal uso también se le puede dar a las computadoras y se puede dar un mal uso a las tecnologías de la información, por lo que es perfectamente viable que algunos individuos puedan darle un mal uso al internet sin que ello signifique que el internet es inherentemente peligroso. ¿Qué se mueve en internet? Bueno, básicamente se mueven dos cosas: dinero e información, y a fin de cuentas la información representa dinero. De ahí la necesidad de regular y estudiar este fenómeno delictivo informático, porque cualquier impacto que podamos tener negativo en internet puede tener un impacto en nuestra cartera, en nuestro bolsillo, o inclusive en nuestras vidas a nivel de temas de difamación o perjuicios a nuestra reputación personal. Vamos a ver qué es un delito informático. Como se pueden imaginar, hay muchísimas definiciones según diversos tratadistas y académicos. A mí en lo particular me gusta ver los delitos informáticos con una dualidad. Básicamente yo los considero como aquellas actividades ilícitas que se cometen mediante el uso de computadoras, sistemas informáticos u otros dispositivos de comunicación. Es decir, es donde la informática es el medio o el instrumento para realizar un delito. Pero también tenemos a las actividades ilícitas que tienen por objeto causar un daño, pérdidas o impedir el uso de sistemas informáticos, lo que podríamos definir como delitos informáticos per se. ¿Cuál es esta diferencia? Si nosotros entramos a la computadora de un banco y logramos, a través de una actividad de hackeo, meter dinero de una cuenta ajena a nuestra cuenta o una cuenta de un tercero, pues a lo mejor estaremos cometiendo en la vida real un delito conocido como robo, o a lo mejor un abuso de confianza, pero en el medio electrónico pues sigue implicando que hubo un acceso ilícito a sistemas de equipos de informática. Por lo tanto podríamos pensar inclusive que hay una concurrencia de delitos. A lo mejor hay robo y delito informático, o abuso de confianza y delito informático, según las características propias de cada ilícito. Y el segundo tipo de ilícitos son los que verdaderamente son ilícitos informáticos per se. Son aquellos en donde el objetivo es dañar la computadora, impedir el uso de sistemas o recursos informáticos, y no pasa el daño más allá, por así decirlo, de los bits and bytes o de la computadora o los sistemas que están conectados a la computadora, por así decirlo. También es importante considerar otro tipo de dualidad. En prensa se suele utilizar muchos términos que pueden confundir a la gente y que no necesariamente reflejan la realidad jurídica. Por ponerles un ejemplo, hay que diferenciar el delito informático de ataque informático. Delito informático es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible en donde se tienen las computadoras como instrumento fin, como lo acabamos de mencionar hace unos minutos. Pero por otra parte tenemos el tema de los ataques informáticos, que son aquellas conductas igualmente indebidas que también causan daños informáticos, pero que no están contempladas en la legislación mexicana como un delito. Es decir, hay muchísimas actividades que se dan en internet que pueden ser consideradas delitos en otros países, o que deberían de ser consideradas delitos por los impactos nocivos que causan a la sociedad, a las computadoras o a las personas, pero no están todavía reguladas o tipificadas como delitos informáticos. Entonces hay que tener mucha claridad. Cuando se habla de delitos informáticos, se habla de aquellas conductas ilícitas en el plano informático que están contempladas como delito en algún tipo de código penal o algún tipo de ley o norma. Esa es otra dualidad con la que tenemos que tratar en esta materia. ¿Cuáles son las problemáticas que abundan en internet en este tema? Bueno, son muy diversas. Primero que nada, los ataques más significativos son aquellos transnacionales por diseño y con víctimas en todo el mundo. Sabemos que los delincuentes informáticos tienen muchísima capacidad para interactuar desde cualquier parte del planeta. No necesitan estar afuera de un banco para poder captar la señal de un banco. Pueden estar sentados en la playa, en alguna isla remota, y desde ahí ejecutar algún tipo de delito informático. De ahí la necesidad de estudiar este fenómeno, porque también tenemos que analizar el tema jurisdiccional. En muchas ocasiones el delito se comete en un país y puede tener víctimas en muchos otros países del mundo, o en un país muy remoto a donde se está cometiendo. Entonces ahí viene una problemática muy particular. También hay otra problemática muy interesante que nos indica que los delincuentes informáticos suelen explotar las debilidades existentes en las leyes. ¿A qué me refiero con esto? Una de las Biblias de los hackers, o uno de los 10 mandamientos de los hackers, es
estudiar la legislación en donde vas a cometer, en el país donde vas a cometer algún ilícito, porque muchos países tienen legislación poco adecuada, insuficiente, mala o simplemente carecen de legislación que regule el fenómeno informático delictivo. Entonces ahí es bien importante saber si nuestra legislación está ad hoc o está adecuada para regular este fenómeno. Y bueno, tenemos por aquí una pirámide del delincuente informático. Es una pirámide que yo hice hace muchos años para enseñarles y mostrarles a mis estudiantes más o menos cómo está el tema de peligrosidad y daños. En la parte baja de la pirámide vemos a la parte más amplia de la delincuencia informática. Ahí encontramos a hackers, crackers y freaks, que son por ahí, podríamos mencionar como los papás de la delincuencia informática. En la parte media encontramos a los mercenarios y traficantes de información. Son aquellos hackers o crackers que buscan tener un lucro o causar un daño muy particular a la empresa o entidad a la que están hackeando o a la que están cometiendo un ilícito informático. Y la parte exterior tenemos, en la parte superior, perdón, tenemos a los que son los terroristas o los extremistas que pueden causar daños importantes a la infraestructura de un país, tomando en cuenta que todos los servicios básicos de cualquier país en el mundo prácticamente están controlados por computadoras. El agua, el gas, la electricidad, los semáforos, la casa de bolsa, los bancos, sistemas financieros, todo está controlado por computadoras. Entonces, evidentemente los delincuentes pudieran tener por objetivo causar un daño masivo si este fuese el caso. ¿Cuáles son algunas diferencias entre delincuentes y víctimas? Los hackers, por ejemplo, y los hackers pudieran tener como objetivo a personas físicas al azar y eventualmente también empresas. Los mercenarios y traficantes de información pueden buscar a empresas y grandes corporativos también pudiera ser personas físicas a nivel masivo a través de conductas conocidas como el phishing. Y por ahí tenemos también que los terroristas y grupos extremistas pudieran tener por objetivos a gobierno y eventualmente a grandes empresas. Algunos tipos de ciberdelincuentes, estas son básicamente nomenclaturas académicas que es importante que las conozcan porque, insisto, en muchas ocasiones en prensa se dan muchos términos que no están bien explicados. Entonces, por ejemplo, tenemos el tema más clásico, hacker o hacking. El hacker es un individuo que penetra un sistema informático solo por gusto o para probar sus habilidades informáticas. Usualmente no tiene mayores fines delictivos este tipo de intrusión o fines delictivos graves. Pero los hackers de antaño, cuando vieron que su palabra o su término o la manera en cómo se referían estaba siendo utilizada por la prensa de manera muy amplia para decir que son delincuentes informáticos, ellos mismos acuñan otro término y dicen, bueno, vamos a crear un término que refleje a los verdaderos delincuentes. Los verdaderos delincuentes se llaman crackers, que son personas que penetran a un sistema informático con el fin de robar información o destruir información valiosa, realizar transacciones ilícitas o impedir el buen funcionamiento de un sistema informático de las computadoras. ¿Qué es lo que sucede? Los hackers dicen que son buenos porque solamente se dedican a estudiar vulnerabilidades en los sistemas o estudiar vulnerabilidades en los servidores y no pasa de ello. En pocas palabras, ellos dicen, entramos a una computadora, nos fijamos que pudimos hacerlo porque tiene algún error, porque no es suficientemente bueno el sistema de seguridad que tiene y nos salimos. Vimos un poco de la información que hay, pero no hicimos absolutamente nada malo. No destruimos información, no copiamos información, no borramos información. Sin embargo, hay que tener en cuenta algo muy sencillo. Cuando alguien entra sin permiso a una propiedad privada, en el mundo real se llama allanamiento de morada. Así como nadie puede entrar a tu casa o a tu oficina sin una invitación expresa, tú no puedes permitir que la gente entre a tu computadora nada más porque sí, porque se le dio la gana o porque pudo hacerlo. Si hay una intrusión no autorizada, en México y en la gran mayoría de los países del mundo se considera como un ilícito porque no tenías autorización para entrar a ese sistema. ¿Qué es lo que les quiero decir? Los hackers podrán tener sus definiciones muy buenas, podrán tener su manera de pensar muy particular, pero a fin de cuentas, si están entrando a una computadora sin permiso, son delincuentes aquí y en prácticamente en cualquier país del mundo. Luego tenemos a los que hacen cybergraffiti o los que hacen web defacement. Básicamente esta actividad consiste en entrar al servidor de una página web, modificar su contenido en su página de índice o en su página de portada y básicamente buscan desplegar algún tipo de imágenes obscenas, amenazas o mensajes ridiculizantes en contra de la institución que está hackeando o del webmaster de esa institución. Los freaks o freakers son los, por así decirlo, padres de la delincuencia informática. Son individuos que hace muchos años descubrieron cómo penetrar a los sistemas telefónicos sin pagar un solo centavo y bueno, se aprovechaban de que tenían esta capacidad de vulnerar sistemas telefónicos para poder hacer lo que ellos quisieran, básicamente pues hacer llamadas telefónicas sin pagar un peso y otro tipo de actividades propiamente que se podían conducir a través de redes telefónicas. Hay que recordar que en el pasado todo el mundo nos conectábamos a internet a través de redes telefónicas. Teníamos los modems que se conectaban tradicionalmente al mismo puerto donde conectamos el teléfono, entonces por ahí ellos también podían tener algún tipo de beneficio.
Luego vienen los wares. Wares es un fenómeno conocido de los amantes de la piratería o los amantes de lo ajeno. Básicamente son actividades encaminadas a poner a disposición de internet o a disposición de determinado público programas de software, música, videos o juegos que obviamente tienen algún control de seguridad, que no tienen autorizado distribuirlos, pero lo que hacen estos individuos es, con ciertas técnicas como cracking o raiding, ponerlos a libre disposición del público para que la gente los pueda instalar en sus computadoras sin necesidad de comprar el programa o sin tener necesidad de tener una llave de activación. Entonces todas actividades conocidas que atacan a los derechos de autor, que atacan a los temas de propiedad intelectual, son regularmente conocidas como actividades wares. Luego tenemos el ciberpandillerismo, que bueno, así como existe en el mundo real o en la vida real el tema del pandillerismo, en la vida electrónica o en el ambiente informático también existe el pandillerismo digital, porque existen muchísimos grupos de hackers que tienen nombre y apellido, por así decirlo, que se unen en internet para cometer ilícitos de cualquier naturaleza y actúan en grupo, en manada, y por lo tanto podríamos hablar de que en internet también existe lo que se conoce como ciberpandillerismo. Existe también el robo de identidad, que es un fenómeno que nos acosa a la mayor parte de los internautas. Tenemos desde luego que pensar que cada vez que hacemos una transacción por internet, cada vez que intercambiamos o entregamos datos personales a alguien en internet, estamos poniendo en riesgo nuestra identidad financiera, que nos pudiera llevar a graves repercusiones financieras cuando estamos entregando esta información sin saberlo o sin tenerlo muy claro a personas que pudieran lucrar con ella o que pudieran robar nuestra información, hacer un clon nuestro en el plano digital y tener algún tipo de acción o actividad no autorizada. Desde luego el robo de identidad, el objetivo más común es hacerse dinero. Lo que buscas es conocer la tarjeta de crédito y los accesos financieros que puedan tener las personas para luego usarlos propiamente en beneficio propio o para venderlos en el mercado negro. Hay algunos foros en internet que se llaman carding forums, y en estos foros de tarjetas lo que se hace es poner lotes de tarjetas clonadas a través de actividades como phishing o inclusive tradicionales, como cuando nos clonan las tarjetas en algún restaurante u otro tipo de almacén de tiendas departamentales. Toda esa clonación de tarjetas se va a estos foros de tarjetas, en donde los delincuentes ponen a la venta un gran número de tarjetas de crédito, desde luego con su PIN, para que la gente, otros delincuentes, puedan comprarlos y hacer un uso ilícito o indebido de esta información que tienen. El ciberbullying o el ciberacoso es otro fenómeno bastante preocupante en internet. Desde luego tiene que ver con la molestia, el acoso, el hostigamiento, las amenazas que se pueden realizar a través de medios electrónicos, a través de internet, a través de correos electrónicos y ahora también a través del uso de dispositivos móviles. Es cada vez más común saber que sobre todo los adolescentes se molestan mucho entre ellos a través de sus teléfonos celulares, a través del WhatsApp, a través de mensajes de texto. En fin, hay muchas maneras de molestarse a través de medios electrónicos, y desde luego que la tecnología pone al alcance con mayor facilidad el hacer este tipo de acciones que pudieran considerarse ilegales en aquellos países que ya consideran el ciberbullying como un delito o como algo en contra de la ley. Tenemos desde luego una amplia gama de falsificaciones electrónicas, fraudes electrónicos, creación de virus, gusanos, troyanos y códigos malignos que pueden perjudicar las computadoras. En fin, la gama de posibilidades es amplísima. Si quisiéramos clasificar los delitos por motivación, los delitos informáticos, tendríamos los delitos informáticos de entretenimiento, orgullo y exploración. Ahí podríamos encontrarlos simplemente el hacking, los virus. Podría haber delitos informáticos con causa, que tienen que ver con el hacktivismo, el ciberterrorismo, el ciberacoso, y desde luego los delitos informáticos relacionados con el lucro, en donde tenemos cosas como la ingeniería social, el robo de identidad, el fraude electrónico, wifi hacking, etc. Hay muchas actividades consideradas como delitos informáticos por lucro, desde luego. También están los delitos informáticos en contra de los derechos de autor. Ya vimos que el WARES es una actividad muy característica en donde se vulneran básicamente los derechos de autor al poner a disposición del público propiedad electrónica como canciones, video, música, videojuegos o programas de software que no le pertenecen o que tienen algún tipo de control electrónico para que no puedan ser de libre circulación. También existen algunos ilícitos en contra de marcas registradas que no necesariamente son delitos. El más común son las disputas por nombres de dominio. Es muy común que la gente piense que cuando alguien se apodera ilícitamente de un nombre de dominio, o cuando te apoderas del nombre de dominio que pertenece a una marca, eso pudiera considerarse como delito. La realidad es que no es un delito, es una actividad que está penada, está castigada, está regulada
por un mecanismo que se llama Uniform Dispute Resolution Policy, que seguramente ya lo conocen, que es un mecanismo global para resolución de disputas en materia de propiedad intelectual en relación con nombres de dominio y marcas muy particularmente. Esto, insisto, no es un delito, aunque por ahí ya hay un legislador o un grupo de legisladores en Nuevo León que quieren regular esto como delito. Esto denota la grave ignorancia sobre este tema. Este tema no es un delito, es un tema que tiene que ver con marcas y con propiedad intelectual, que ya está regulado. Tal vez no sea la regulación perfecta, pero hoy en día ha mostrado ser muy útil para los titulares de marcas registradas. Luego tenemos también delitos contra las empresas, contra el gobierno o contra algunas instituciones, delitos contra las personas, en fin, la rama o la clasificación de delitos informáticos puede ser muy amplia. Les voy a comentar algunos ejemplos o muestras de delitos informáticos que se dan en los últimos tiempos, algunos muy viejos, algunos no tan viejos. Por ejemplo, uno de los delitos informáticos, entre comillas, más viejos son las cartas nigerianas o fraude 419. Lo que estamos viendo en pantalla es una gráfica o un sobre escaneado que yo recibí hace mucho tiempo cuando trabajaba en un despacho de abogados, en donde en ese despacho se recibe un sobre que va dirigido a uno de los abogados de la firma, y ese sobre viene claramente dirigido al despacho que está en Monterrey, Nuevo León, pero trae sobres o sellos postales de Johannesburgo y de República de Sudáfrica. ¿Qué significa? Pues realmente esta correspondencia viene desde allá, de ahí el nombre de cartas nigerianas, y básicamente lo que te dice ese tipo de cartas son engaños, en donde te platican y te dicen que tienen alguna herencia sin reclamar de algún familiar por ahí perdido. Te dicen que tienen una gran suma de dinero en uno de estos países que no pueden sacar más que con ayuda de algún extranjero, que quieren depositar ese dinero a tu cuenta. Regularmente estamos hablando de millones de dólares y te dicen te vamos a dejar el 10 o el 15% para ti solo por hacernos el favor de sacar este dinero de Sudáfrica. En fin, son muchos los engaños, tienen que ver con temas de confianza, con temas bueno, a fin de cuentas la gente confía en que puede hacerse dinero de manera fácil y eso nos llega a perjudicar de manera grave. Tenemos por ahí algunos ejemplos en pantalla donde las cartas inclusive vienen personalizadas, te buscan tu nombre, tu dirección y te dicen pues por ahí que quieren depositarte una gran suma de dinero para que tú puedas después hacer uso de un 10 o un 15%. Obviamente el 10 o 15% de millones de dólares es una cantidad muy jugosa, la gente suele confiar y el fraude consiste en que después de mucho de marearte el cerebro y hacerte una buena labor de convencerte de lo bueno que es el negocio, al final te hacen una llamada telefónica y te dicen estoy con el gerente del Banco de Sudáfrica tal y me dice que como es una acción pues un poco dudosa nos está pidiendo un apoyo económico y si tú le depositas ahorita 4 o 5 mil dólares en cuestión de minutos estarán los millones de dólares depositados en tu cuenta. La gente suele caer en estos fraudes aunque no lo crean, la gente suele depositar esta cantidad de dinero. Si de 1000 correos electrónicos que envían un 1% de esas personas confían, pues los ciberdelincuentes están haciendo una gran cantidad de dinero a través de estos esquemas conocidos como emails nigerianos. ¿Por qué también se le llama fraude 419? Porque en la República de Sudáfrica, en esta zona, existe un código penal y en ese código penal, en el artículo 419, está contemplado este tipo de ilícitos. Por eso también se le llama como fraude 419. También está el phishing. El phishing no es otra cosa que el recibir correos electrónicos que pretenden provenir de una institución financiera, regularmente un banco que conocemos o de un banco grande del país. En México los grandes víctimas suelen ser los clientes de Banamex y de Bancomer, que son los grandes bancos, porque los delincuentes saben que la gran masa de la población mexicana tiene cuenta en alguno de estos dos bancos. Entonces, si nosotros recibimos un correo electrónico que dice ser de Banamex o que dice ser de Bancomer, en donde tiene el logotipo de Bancomer, el logotipo de Banamex, la identidad corporativa de estos bancos, el mismo uso de colores, el mismo uso de logotipos, en fin, todo lo hacen perfectamente para que tú pienses que efectivamente estás recibiendo un correo electrónico de alguna institución financiera en donde tú tienes una cuenta, y lo que estos correos electrónicos suelen decir es, ¿sabes qué? Hemos detectado un uso fraudulento de tu cuenta en internet, por favor haz clic en el botón de abajo para que nos proporciones tu información y podamos generarte una nueva cuenta, bloqueemos la que tienes y tú estés a salvo. Fíjense cómo nos platican una posible intrusión informática en nuestra cuenta, un mal uso de nuestra cuenta, para tratar de que nosotros actuemos con mucha rapidez y con mucho temor y queramos evitar cualquier daño o perjuicio. Lo cierto es que le estamos entregando esa información a verdaderos delincuentes. Lo que hacen es que cuando le hacemos clic a esos botones que vienen en el correo electrónico, nos envían o nos redireccionan a, obviamente, a páginas en internet que están hechos por ellos mismos,
Esas páginas en internet tienen la misma identidad corporativa, son idénticas a las páginas de los bancos y la gente suele pensar que están en el portal de Bancomer o que están en el portal del Banamex o en el portal de algún banco que ellos conocen y suelen actuar con muy poca precaución y terminan entregando la identidad financiera a estos delincuentes. Luego tenemos el crimen inalámbrico, lo que se conoce como Wi-Fi hacking. Vemos en pantalla unas fotos bien interesantes. La gente cuando piensa en delitos en internet solamente piensan en computadoras o piensan en ratones o piensan en cosas muy particularmente del uso de la informática, pero nunca pensamos que las armas cibernéticas puedan tener la figura de un arma de la vida real. Estamos viendo en pantalla una especie de ametralladora, una especie de arma larga. Obviamente esta ametralladora y arma larga, el único objetivo que tiene es posibilitar la creación de un puente inalámbrico y esta persona está en un balcón, está apuntando a un edificio que tiene enfrente y lo que hace es potenciar su señal inalámbrica para buscar en todo este edificio donde hay señales de Wi-Fi abiertas. Y lo que hacen es empezar a buscar en todos los hotspots que pueden estar abiertos o hotspots que pudieran tener una seguridad muy débil para después penetrar cómodamente desde muy buena distancia y ver qué pueden obtener al entrar a estas redes inalámbricas con baja seguridad o con alta seguridad. Otro fenómeno parecido es el warp driving. ¿Qué es el warp driving? Básicamente es conducir por zonas altamente pobladas en cuanto a negocios, a lo mejor un centro de negocios, una zona con oficinas, una zona con comercios. La gente va sentada con su laptop, la laptop está abierta, está prendido el Wi-Fi y están buscando señales inalámbricas. En cuanto encuentran una señal inalámbrica abierta o con una seguridad débil, la gente se estaciona cómodamente en su auto y empieza con su propia laptop a tratar de entrar a estas redes inalámbricas con mala seguridad. En pantalla tenemos una noticia de una persona que ya fue arrestada en los Estados Unidos y básicamente está condenada por crimen inalámbrico. Una persona de 29 años se declaró culpable de haber hackeado una especie de clínica en donde pudo y tuvo acceso a muchísima información de pacientes de esta clínica. Y también el año pasado alguna estudiante de Michigan realizó un robo masivo de tarjetas de crédito de una tienda porque exactamente hizo lo mismo, llegó con su automóvil, se estacionó en el estacionamiento de esta tienda, abrió su laptop, vio que la señal inalámbrica estaba fuerte y estaba disponible y se metió al sistema o a los servidores y pudo obtener mucha información de tarjetas de crédito. Tan es un problema que algunas regiones, países y ciudades ya están involucrados en la creación de figuras delictivas o de tipos delictivos. En Nueva York ya existe la obligación de que si tienes una router con internet inalámbrico, tienes la obligación de tenerlo cifrado o protegido con password o contraseña. De lo contrario, cualquier persona que cometa un delito a través de tu señal de internet, tú vas a ser responsable o corresponsable con esa persona si no tuvieras la seguridad que requiere esta ley. El tema del hacktivismo es un fenómeno también muy popular, sobre todo en los últimos tiempos. El hacktivismo se realiza de manera anónima y tiene que ver con el maridaje de dos actividades en internet, el hackeo y el activismo. Se entiende normalmente la utilización de medios informáticos o de herramientas digitales no violentas para perseguir ciertos fines políticos. Estas herramientas incluyen la desfiguración de webs, como pueden ser los webs de Facebook, pueden implicar ataques de denegación de servicio y otro tipo de ataques para vulnerar sistemas informáticos. Básicamente, yo lo considero que el hacktivismo es el matrimonio, como ya lo mencioné, entre dos actividades, una buena y una mala. Es el matrimonio entre el hackeo y el activismo. El hackeo es una actividad, ya lo vimos, negativa, es una actividad perniciosa, es una actividad que se considera delito en la mayor parte de los países en el mundo. Entonces, cuando hay una actividad ilícita como es el hackeo se combina con una actividad completamente lícita como es el activismo, podemos tener una consecuencia negativa. Obviamente no hay nada de malo en ser activista o ser ciberactivista, es perfectamente viable que nosotros persigamos cualquier tipo de causas en internet, pero el hecho de perseguir causas por internet no implica que tengamos que hacerlo de una mala manera o tengamos que hacerlo violando alguna ley. Si nosotros nos vamos a protestar cibernéticamente, lo podemos hacer por Twitter, lo podemos hacer por Facebook, lo podemos hacer por muchos medios y redes sociales. Ahora está muy de moda el uso de redes sociales como medio de protesta, pero ello no implica que vayamos a vulnerar o tirar la página de un corporativo, la página del gobierno o la página de alguien que no nos caiga bien simplemente por el hecho de que podemos hacerlo.
Como ya lo mencioné, el ciberactivismo es una actividad plenamente lícita, se puede utilizar el Internet para perseguir cualquier fin político, activista, pro derechos humanos, pro ambiental, pro animal, etcétera, siempre y cuando no vulneremos los derechos de terceros con actividades como el hacking. Algunos antecedentes interesantes del hacking en México son aquellos que se dieron hace muchísimos años, por allá en marzo del 96. Algunos mexicanos promovieron huelgas por internet similares a las que habían ocurrido en Europa por otros motivos y otras razones. En mayo del 96, activistas lanzaron ataques de denegación de servicio a un grupo de noticias que tenía que ver con una religión particular, la Iglesia de la Cienciología, y desde luego también vino el fenómeno del zapatismo. En aquel entonces el zapatismo mexicano estaba muy en boga, estaba muy pujante. Tenían su propia página de internet, era muy fácil tener páginas de internet como lo sigue siendo hoy en día. Y bueno, ¿qué es lo que sucede? En septiembre del 98, un grupo de hackers activistas denominado Electronic Disturbance Theater lograron crear mucha conciencia sobre el fenómeno mexicano del zapatismo y se propusieron a crear ataques en contra de sitios web como el Pentágono, la Casa Blanca, el gobierno mexicano entonces presidido por Ernesto Zedillo y alguna otra embajada en México en otros países. Básicamente, en ese momento, 18.615 personas en 46 diferentes países lograron unirse para tumbar páginas web de la Presidencia de México y de algunos otros entes de gobierno como una muestra de protesta en contra de lo que les estaba sucediendo a los zapatistas en México. Básicamente lo hicieron a través de una técnica conocida como ataques de denegación de servicios o ataques distribuidos de denegación de servicios. Algunas de las cosas más interesantes de estos ataques o de esta historia es que la agencia noticiosa Reuters creó o dice que el fenómeno conocido como hacktivismo fue acuñado en México y obviamente esto nos puede traer pues una fama a lo mejor no muy deseada, pero de alguna manera el hacktivismo se cree que se originó a través de este fenómeno en apoyo a los zapatistas mexicanos y bueno, pues ya tenemos algo que presumir en cuanto a las raíces propias de ciertos fenómenos informáticos en Internet. Y por ahí, si damos un salto cuántico de muchos años, en el tiempo reciente, 2011, 2012, 2013, hemos visto que grupos de hacktivistas ya se han organizado de una manera muy particular y es muy común que ahora digan vamos a organizarnos a tumbar páginas web de un estado de la República Mexicana o de alguna entidad de gobierno federal y así lo han estado haciendo durante muchos años. Y bueno, para continuar en el próximo bloque estaremos hablando de particularmente en qué consisten estos ataques de denegación de servicios. Continuamos con los ataques de denegación de servicios. ¿Cuál es el propósito de estos ataques? Básicamente es volver inoperable un sitio web. Básicamente lo que se conoce como que se caiga el sistema, que se caiga la página web de una empresa, de un gobierno, de alguna institución, y eso lo logran a través de ataques realizados de manera múltiple de muchas computadoras en contra de una sola computadora. Un ejemplo muy sencillo, cuando nosotros vamos a un estadio de fútbol o cuando vamos a un concierto, terminan estos eventos, todo el mundo agarra el celular para hablarle al familiar, para lo que sea, y ¿qué sucede? En muchas ocasiones no salen las llamadas. ¿Por qué no salen las llamadas? Porque las antenas de celular no están planeadas para recibir tantas peticiones de servicio de manera simultánea. Lo mismo pasa en Internet. Las páginas web están pensadas en recibir cierta cantidad de usuarios al día, al minuto, al mes, etc. Si nosotros multiplicamos exponencialmente la cantidad de usuarios que están intentando entrar a una página web, la página se va a caer. Va a provocar el agotamiento de los recursos informáticos del server y va a provocar que quede inaccesible, por así decirlo. Entonces, ese es el fenómeno conocido como ataque de denegación de servicios. Existe desde luego la posibilidad de regularlos, están regulados a nivel internacional. La Convención de Budapest o el Convenio contra la Ciberdelincuencia tiene previsto por ahí un artículo, el 5.1 o el 5.1, que habla de que es considerado un ataque a la integridad del sistema la obstaculización grave, deliberada y ilegítima del funcionamiento de un sistema informático. Entonces, bajo el Convenio de Budapest estamos hablando de que los ataques de OS son ilícitos. En España, al ser un país europeo de la Unión Europea, también está contemplado el tema de la obstaculización o la interrupción de sistemas informáticos, están considerados como un delito. En Estados Unidos también está perfectamente regulado, es delito el tema de ataques de denegación de servicios, y en Colombia también está regulado. Son algunos ejemplos de países que ya tienen regulado el fenómeno de ataques de denegación de servicios. Tristemente, en México no lo tenemos regulado. Bueno, el panorama internacional ya les había comentado brevemente. Existe un convenio internacional de la cibercriminalidad que también se conoce como el Convenio de Budapest,
que básicamente es creado en la Unión Europea en conjunto con muchos otros países que son observadores. Algunos de esos países fueron Estados Unidos, Japón y México, que estuvieron involucrados en la creación de este marco regulatorio. El propósito del Convenio de Budapest es tener un marco homologado a nivel internacional, particularmente en Europa, para que cuando se persiga un delito informático, ese delito informático sea delito en cualquier país de la Unión Europea, por así decirlo. Es facilitar la persecución de delitos informáticos mediante la homologación de leyes y regulaciones. Y finalmente llegamos al tema de México. México tiene desde luego una regulación importante en materia de delitos informáticos. Desde hace muchos años está regulado en México. El 17 de mayo del 99 se reforma el Código Penal Federal para incluir 3 nuevas categorías de ilícitos informáticos. Básicamente son accesos ilícitos a sistemas informáticos de particulares, a sistemas informáticos de gobierno, del sector financiero y de seguridad pública. Estos son los 4 tipos de delitos que tenemos en México, desde luego a nivel federal. Y básicamente traté yo de buscar una manera de reflejar todo este articulado en unas cuantas líneas para no cansarlos tampoco. Y bueno, llegué a una conclusión. Básicamente lo que se castiga en el Código Penal Federal es lo siguiente: al que sin autorización o esté no autorizado modifique, destruya o provoque pérdida de información contenida en sistemas o equipos informáticos particulares, estatales o financieros protegidos por algún mecanismo de seguridad, será acreedor a una pena determinada corporal. También tenemos otro tipo de delitos, que es al que sin autorización o no autorizado conozca o copie información contenida en sistemas o equipos informáticos particulares, estatales o financieros, también será acreedora a una pena muy particular, siempre y cuando estén protegidos por algún mecanismo de seguridad. Entonces, aquí tenemos 2 tipos muy básicos de delincuencia informática contemplados en la ley mexicana. Primero tenemos a la delincuencia informática perniciosa o perjudicial, que se busca provocar o causar algún daño, que es la modificación, destrucción o pérdida de información contenida en sistemas informáticos, está contemplada bajo la ley mexicana. El otro tipo penal es el conocer o copiar información, es decir, estos son los hackers. ¿Se acuerdan de la división que hablábamos hace unos minutos? Son entre crackers y hackers. Bueno, el primer apartado se refiere a los crackers, que son los que entran para modificar, destruir o provocar pérdida de información, y el segundo apartado se refiere propiamente a los hackers, que son los que entran, ven, conocen, a lo mejor copian y se salen, pero no causan mayores daños al sistema informático que están penetrando ilícitamente. Entonces ahí tenemos una regulación muy particular. Tenemos también más temas en el Código Penal Federal. También se dice que al que sin autorización modifique, destruye, provoque pérdida de información en equipos privados tendrán penas entre los 6 y los 2 años de prisión. El que sin autorización conozca o copie información contenida en equipos privados tendrá penas de 3 meses a 1 año. Y así podríamos seguir viendo los temas. Veamos que las penas son relativamente pequeñas. Por ahí vemos inclusive que la pena más importante son aquellos equipos o aquellos actos ilícitos informáticos cometidos en contra de equipos informáticos de seguridad pública, en donde las penas pueden ir de los 4 a los 10 años de prisión. Esas son las penas más severas que tenemos en México. Por ahí tenemos más penas, más desglose, y vemos que definitivamente aquellos que realizan acciones en contra de sistemas de seguridad pública o equipos informáticos de seguridad pública son los que se merecen mayores penas, entre 4 y 10 años de prisión. ¿Cuáles son realmente los problemas que tiene la legislación mexicana en lo que tenemos hoy actualmente vigente como delincuencia informática? Bueno, vamos a rezarnos un poquito para ver unos párrafos, unas palabras que son las que a mí me llaman la atención. Primero, el tema del título donde están contemplados estos ilícitos. El tema es acceso ilícito. Ya hemos estado viendo que algunos ilícitos se cometen sin necesidad de tener propiamente un acceso. Hay ilícitos que se cometen desde afuera. El ataque de denegación de servicios es el ejemplo más claro. Tú estás sentado cómodamente en una computadora, rodeado a lo mejor de una o muchas personas, y esas personas mandan simplemente peticiones de servicio a una página web para tratar de tumbarla. Eso se comete sin necesidad de tener acceso propiamente al servidor. El ataque provocado por virus, el crear un virus y ponerlo a que se esparza por internet, pues no requiere que tengamos un acceso particularmente a la computadora. Simplemente lo ponemos a circular por internet, lo ponemos a disponibilidad del público en internet, y eso pudiera provocar daños en cientos y miles de computadoras sin necesidad de tener acceso personalmente a ellas. Entonces tenemos un problema desde el título, porque todo el tiempo se habla de acceso ilícito.
como si el crimen informático solamente se tratara de acceder ilícitamente a computadoras. Ya vemos que no es así. Hay varios tipos de delincuencia informática que no requiere acceso para ser considerados como ilícitos o perniciosos. Luego tenemos algo muy particular. Nuestro Código Penal Federal castiga aquellas actividades ilícitas que tienen que ver específicamente con accesos no autorizados o modificación o pérdida de información no autorizada, pero siempre y cuando los equipos estén protegidos por algún mecanismo de seguridad. Esto es tan absurdo como si dijéramos que en el Código Penal Federal, para poder cometer el delito conocido como allanamiento de morada, se requiriera entrar a una casa o a una propiedad privada que estuviera protegida con cadena, con candado, con seguro, con alarma y con un perro Doberman en la puerta. Es absurdo que se contemple que es necesario que el equipo esté protegido por algún mecanismo de seguridad para que se pueda incurrir en la práctica conocida como delito informático. Las computadoras no deben tener sistemas de seguridad para que se pueda considerar un delito. Tan es así que si nosotros dejáramos nuestro automóvil estacionado en la calle con la ventana abierta, con la puerta abierta o con las llaves puestas, sería una invitación a que llegara un ladrón y se lo llevara, y no pudiéramos denunciarlo de robo porque dejamos la puerta abierta y no estaba asegurado el coche, o porque dejamos las llaves puestas. Es un absurdo jurídico el que tengamos que recurrir al tema de la seguridad, sobre todo porque la gente, particularmente hablando de las amas de casa, los estudiantes, la gente que usa internet para fines no laborales, no está acostumbrada desde luego a utilizar sistemas de seguridad, o a lo mejor lo hace de una manera muy precaria o de una manera muy sencilla, lo cual pudiera tener una repercusión importante en el ámbito de los delitos informáticos. Eso es otro de los grandes problemas que tiene en México la delincuencia informática. Hay que probar que el equipo estaba protegido por algún mecanismo de seguridad. Y por último, pues tenemos que hay muchos fenómenos informáticos que no están contemplados en la ley mexicana. En algunos países ya está regulado, por ejemplo, el cyberbullying o el ciberacoso, el happy slapping, el cibervandalismo, los virus o los gusanos o los troyanos también están contemplados como un tipo de delincuencia en particular muy importante. El robo o el secuestro de datos informáticos. Fíjense, ahora se da el tema de que los empleados salen mal con el patrón, no se llevan información, no se llevan discos duros, no se la envían por correo electrónico, pero la cifran, es decir, la encapsulan en un sistema de seguridad y le dicen: a menos que me pagues más o a menos que accedas a esta petición, no voy a liberarte de tu información con el password que ya le puse o con el sistema de cifrado que ya le puse. Entonces ahí tenemos claramente que hay un perjuicio muy importante a la gente, hay un secuestro virtual de datos informáticos, no se los llevaron, no tuvieron un acceso ilícito, por así decirlo, porque cuando lo hicieron a lo mejor todavía eran empleados, no hubo modificación de la información, no hubo pérdida, no hubo destrucción, la información sigue estando en tu computadora, pero no puedes acceder a ella porque está virtualmente secuestrada a través del mecanismo de cifrado. Esa figura también tampoco está contemplada en México como delito informático. Los temas del phishing son difíciles de encuadrar propiamente como un delito informático, aunque tienen algunas vertientes de ilícitos de marcas y demás, no necesariamente son los mejores medios legales para combatir el fenómeno del phishing. Desde luego, los ataques de denegación de servicios tampoco están contemplados en la ley mexicana como delitos y son de los más usados hoy en día para perjudicar a empresas o a portales de gobierno. Entonces son temas que tenemos que atacar de manera muy puntual. Y bueno, amigos, pues espero que hayan disfrutado mucho de esta plática. El tema es muy vasto, muy amplio, se darán cuenta cuando lean la presentación en PDF que son muchos más slides de los que vimos el día de hoy en pantalla, pero sigo estando a sus órdenes para tratar de resolver cualquier duda que pudieran llegar a tener sobre ese tema. Es un tema que tiene que ver mucho con información, con el mal manejo de información. Verán también por ahí que hay un tema de seguridad de la información, que es una rama del derecho que yo estoy promoviendo su creación desde hace varios años, debido a la inminente necesidad de que las organizaciones cuenten con información segura y con información confidencial, privada, y desde luego que pueda haber penas en caso de que haya un mal uso de esta información. Muchas gracias, quedo a sus órdenes.